Mai Confuché, Inché María Inés Canoé, Loncoló Fuilantú, Inché Mamul Mapu Ranculché, Inché Domo Amunché Tuba Ranculche Rupú. Saludo a todos, soy María Inés Canoé, lonco de la comunidad Huiliantú o Sol del Sur. Yo soy gente ranquel de la tierra de los montes y voy a ser su guía en este camino ranquel. Ante todo, quiero contarles que provengo de esta gloriosa etnia por ambos padres, pero la línea más directa es por parte de mi padre Germán Canoé. Mi padre una vez tuvo un sueño. En ese sueño veía al pueblo ranquel emergiendo del silencio y recuperando su identidad, recuperando su verdadera historia, sus instituciones, su orgullo, su tierra. Un sueño en el que los ranqueles estábamos en comunión con todo lo que nos rodea, en donde podíamos vivir según nuestra cosmovisión y con la inteligencia suficiente para adaptarnos a la era actual. Lamentablemente mi padre fue llamado al Antú, o a la tierra de los ancestros, antes de haber cumplido este sueño. Pero nos dejó una huella marcada que decidimos transitar juntos. El pueblo unido en esta lucha. Este rupúo camino nos lleva a recuperar nuestras raíces y reforzar nuestra identidad. Y hoy queremos compartirlo con todas y todos ustedes. Creemos en la importancia de conocer la verdadera historia, que quienes nacimos en este territorio ancestral podamos saber que la vida en estas tierras era muy rica y próspera antes de la conquista ilegal del territorio, que habitamos esta pampa muchísimos milenios antes. Las y los invitamos a acompañarnos en este rupú, en esta rastrillada en donde vamos a recorrer la historia, los mitos y leyendas, los trabajos antropológicos y científicos, los diarios de viaje y documentos de los primeros europeos que pisaron esta tierra. Este camino mostrará el antes y el ahora del pueblo ranquel. A lo largo de estas últimas décadas, muchas personas intentaron explicar el origen de los ranqueles. Algunos autores nos atribuyen un origen trasandino, otros hablan de un origen patagónico y otros aseguran que venimos de los mamulches, pero ¿quiénes fuimos? En 1806, un viajero español que cruzó por nuestro territorio, llamado Luis de la Cruz, deja plasmado en su diario de viaje, luego de hablar con el cacique Carripilún y el cacique Pehuenche Manquel, que desde siempre estuvimos acá. ¿Cómo demostramos estos dichos? ¿Cuál es la memoria oral que nos legaron y qué documentos pueden respaldar esta memoria? Para comenzar, hay dos leyendas que nos contaron las abuelas y que siguen resonando en las mesas aún hoy en día: la leyenda del origen y la leyenda del diluvio. La leyenda del origen pretende explicar el poblamiento de nuestros ancestros en estas tierras. Para escuchar esta historia nos trasladaremos a un lugar que tiene un significado muy grande en nuestra cosmovisión. Viajamos hacia Sierra de la Ventana. Allá nos encontraremos con un peñique erandí, quien narrará la leyenda del origen y nos contará de sus investigaciones acerca del poblamiento del territorio ancestral. Sergio dedica su vida al rescate de la documentación histórica
y la recuperación de los relatos orales. Hoy caminamos este camino juntos. Bueno, mi nombre es Sergio Smith, llevo el apellido de mi madre. Mi madre fallece cuando yo tenía 7 años y me cría mi abuela materna, llamada Teresa Rosa Molina y Gómez, que era el nombre de su madre, Aurora Gómez. Investigando sus orígenes, que ella le daba mucha vergüenza ser indígena o portar el temple indígena, así todo a mí el llamó a la tierra siempre lo sostuve, lo mantuve y empecé a explorar con sus familias y empecé a darme cuenta de que Gómez, Aurora Gómez, por ejemplo, que era su madre, venía de la reducción de Chucul, de Río Cuarto, y su padre, Baldomero Molina, venía de la reducción de los Pampas del Río Tercero, o sea, criado siempre en la región serrana del sur del Río Cuarto. Al descubrir que Molina había sido bautizado por Molina Navarrete, un oidor de España, y del cual ahí habían unido a 3 clanes, del Huerellán, Calelián y de Liquid, y por la parte de Gómez, que eran toda la zona del cacique de los Baguales, de Juan Bagual, no necesariamente de descendencia del mismo cacique, pero sí del clan. Estaban rebautizados. Rebautizados sí por los españoles, como todos los querandíes, o la mayoría de los querandíes. Sierra La Ventana es un sitio ancestralmente un lugar de salvación, acá se salva al pueblo. Entonces pasó a ser un lugar de renombramiento de las personas, donde los hombres se hacían guerreros, donde los guerreros se hacían jefes. Es un sitio también donde se hicieron muchos tratados de paz. Y el último tal vez donde participaron los querandíes justamente. Posterior al de Miraflores de Ramón Mejías, con el coronel Pero García, que se encontraba en 1822, tal vez con los últimos vestigios de los restos querandíes. Ya ranquelizados obviamente, ¿no? Porque el tronco es común, y el ranquel siempre para mí yo tomé como que nace de una cuestión, como una actitud de defensa, de resistencia ante la invasión española, la presión araucana también y la presión tehuelche del sur. O sea, entonces es como un alzamiento que nace en el río Ranquel, río Sanquel, también conocido como Chavilubú, Colorado también, río Tuel, y se van sumando la gente del monte, de los Mamulche, que serían los antiguos Talujet, la gente del río Ranquel, el antiguo Diujet, y la gente del Loche era la gente de Chechejet, la gente de los menos. La gente costera, que eran los serranos, llamados serranos, tanto con Diujet o con Chechejet, eran llamados serranos, que eran la gente que hacía la transhumancia, desde el Casotía, o sea, del Tandil, hacia lo que sería la zona oeste-norte del territorio, ¿no? Que llegaba hasta la Tuel. ¿Qué leyendas nos cuentan los orígenes de todas estas poblaciones? Con respecto de las leyendas, la primera leyenda es la leyenda del cómo nace el pueblo. El pueblo nace al sur del mar de Ancenusa, o el famoso lago continental o mediterráneo más grande de Argentina, que es el lago Mar Chiquita, la provincia de Córdoba, donde desemboca las aguas el río Segundo, en nuestra lengua Yanaé, río que traen a los jefes. De hecho, ahí hay vestigios arqueológicos del hombre de Miramar, que constatan más o menos lo que estamos hablando. En una sequía enorme, que eso se puede comprobar, un líder llamado Yunuk, que es conocido como el dador de las flechas, y su mujer llamada Lomián, que era la mujer de los sembradores, que sembró vida, suben el río Segundo buscando agua, o sea, para que el pueblo sobreviva. Llegan al naciente del río Segundo, encuentran un lagarto, que es un lagarto que llaman Sayuam, parecido al de Sierra La Ventana. Ese lagarto los guía hasta la naciente del río Tercero. Bajan por ese río Tercero y se establecen en donde nace el río Carcarañá, donde el río Tercero, o sea, río Talamuchitá, que es en lengua querandí, que significa río que sube entre talas y molles, o entre árboles de molles, junto al río Cuarto. Ahí se establecen y surge la dispersión de los pueblos producto de un suaj. Un suaj es como un chamán, digamos, una persona, una entidad espiritual, curadora también del pueblo. Se había enamorado de la hija menor de ellos dos, de Yunuk y Alomian, llamado Cayuti Vera, la secuestra, siempre acompañado por un zorro gigante, que es un zorro que está extinto hoy en día, llamado Sutuyu. Los hermanos se dispersan buscándolo para rastrearlo.
Un hermano va rumbo a oeste, o sea, cruza las sierras, cruza el río Quinto, el Popopís, llegando al río Diamante, llega al valle de Uco. Ese hijo llamado Ayomián es el que se establece primero en esa región. Por eso están todos los clanes con Mián, Sequillán, Morcollán, los Collanes, los Goicos, salen de ahí. Bajan el río, hoy conocido como Chavilebú, que es el río Ranquel para nosotros. Siguen el río Colorado, que se va comunicando. El hijo mayor de Ayomián, baja a lo que sería el Cholechuel y va al río Negro hasta el Golfo San Matías. Y el resto sigue por el río Colorado y llegan hasta el Casotí justamente, hasta acá, hasta Sierra de la Ventana. Se establecen un tiempo acá y sin encontrarlo al famoso Swag que rapta a su hermana, ¿no? Otro llamado Cahuampén, ese sigue por la parte de lo que sería la laguna Melincué, por lo que sería todo el río Salado. Esa persona, Cahuampén, ese hermano, es el que más se aproxima al origen. Cahuampén sigue por el río Salado, desembocadura, baja por el Tuyú, llegando al actual Cabo Corriente, lo que sería Mar del Plata, llega al Tandil y encuentra el rastro de su hermana, encuentra una cueva de ánimas, pasan muchas penurias, porque ahí es donde supuestamente nace el arraqueno, el Gualichú, ¿no? Que es la entidad negativa. Pasan muchas penas, porque ahí evidentemente es donde encuentran al famoso Swag, ya muy envejecido, con su zorro muerto. Y otro hermano más, llamado Ajuejec, baja por lo que sería por el Caldenal, o el Espinal, ¿no? Conocido, que es el reconocido como el Mamulche, o Talujet, de ahí viene la palabra Talujet. Ese habitaría lo que sería la zona tal vez del Iguelcalel, porque el antiguo Caldenal era muy extensivo, ¿no? Conclusión, baja hasta el Casotí y todos los hermanos sin querer se terminan uniendo en la zona de Saladillo, Roque Pérez, Lobos, digamos, a orilla del río Salado, en aproximación donde están los afluentes del río, donde nacen los ríos que alimentan al Luján, al río Luján. De ahí, bueno, se establecen, rescatan a Coyutuiberá, que es la hija perdida, que fue lo que motivó que los pueblos se muevan. Pero después cada uno vuelve a su lugar de origen, donde habían formado familias, donde habían formado pueblos, porque todo este proceso de viaje tardó años. No es que se hacía a pie, llevó mucho tiempo, tal vez décadas. Entonces habían quedado hijos perdidos, que fundaron pueblos nuevos. Entonces vuelve Ayomián, vuelve al oeste, sería la nación Divijet, que después sería propiamente la nación Ranquel misma, porque vivían toda orilla del río Ranquel, o sea, del río Chavilebú, Colorado y otros nombres, ¿no? Que tienen. Los Cahuané, que serían los que vivirían en la zona del río Salado, al norte, que son los propiamente llamados como querandíes, ¿no? Son los de Cahuampén, los hijos de Cahuampén, que fueron también llamados pampas cahuaneros. Los de Ajuejec, bueno, son los, ya hablamos hace un rato, que son la gente del monte, la gente de los Talojet, que también vivían a orilla del río Cuarto, del río Tercero, también el Carcarañá, la gente que siempre vivían cerca de ríos y de bosques. Esa era una condición sine qua non, digamos, para su pueblo, distintos a los sureños Chechejet, que después fueron llamados Loches, que también se suman a la nación Ranquel. Pero eso más o menos marcan todos los límites del territorio. O sea, tenemos los ranqueles, los primeros Divijet hacia el oeste y hacia, digamos, desde el Valle de Uco y hacia el río Colorado y desembocarían, se chocarían con los Chechejet, que están desde lo que sería el norte de Río Negro, de Encholechuela y la costa, y lo que sería la zona sur, la costa bonaerense, entre el cordón serrano de Sierra de la Ventana, de la Sierra del Cairú, que es la zona de Olavarría, una zona primordial donde se hacía feria, y la Sierra del Tandil del Volcán, que es la zona de Balcarce, hasta lo que sería Mar del Plata, el Cabo Corrientes. Esa sería la zona de los Chechejets, que vivían en comunión permanente con los Divijet, o sea, los ranqueles puros. Y bueno, y los Mamulches vivían en toda la zona para arriba del cordón serrano, hacia el río Cuarto, hacia el Carcarañá, que serían los famosos Talujet querandíes que conoció Juan de Garay, por ejemplo.
Por lo que rescatamos de la leyenda, en nuestro pueblo todo comenzó con Yunuk y Alomián, quienes establecidos con su familia en la zona de lo que hoy es Córdoba, sufren el secuestro de su hija. 3 de sus hermanos deciden salir en su búsqueda. Ellos bajan por el territorio del centro de Argentina, uno por el oeste, creando la etnia Diujet, gente del sol, y de esa misma etnia se desprende hacia el sur los Chechejet. El que bajó por el centro, por el Caldenar, crea la etnia Talujet, o gente del monte, y el que baja por el este crea los propios querandíes. Finalmente, luego de muchas peripecias y penurias, recuperan a su hermana en el Tandil y se reúnen todos en la naciente del Salado. Los hermanos deciden regresar y quedarse cada cual viviendo en forma transhumante por los lugares en donde su gente se había establecido. Esta leyenda estaría contando cómo fue el poblamiento original de los Diujet y los Talujet o Mamulches en el territorio central de Argentina, y como junto con los Chechejet de la parte norte de Río Negro y Neuquén y los querandíes de la parte este, todos provenían de un tronco común, Yunuk y Alomián, los creadores de la nación Het, conocida a través de los procesos históricos con distintos nombres: querandíes, pampas, puelches, caguanet, pampas algarroberos y finalmente ranqueles. Los relatos, la mayoría son orales del pueblo. Los relatos que tenemos rescatados fueron que se fueron salvando como leyendas, que no eran muchas, que se contaban como cuentos, sin darle importancia histórica. Pero pues, a nivel histórico, el más refutado y discutido es Thomas Falkner, un jesuita que llevó junto con Cardiel, con Joseph Cardiel, a crear misiones en el sur del Salado, del río Salado. Son varios los jesuitas y los no jesuitas que rescatan todas esas leyendas, que rescatan los documentos antiguos, muchos perdidos, pero muchos escondidos, no perdidos literalmente, sino perdidos tapados para que no se vean ni se vea esto a luz, que no salga a luz parte de la verdad que está documentada, pero es cuestión de buscarlos. En la Sierra de la Ventana hay muchas cuevas con figuras antropomórficas que se replican inclusive en cordones montañosos del norte de Neuquino. Hay figuras que son muy similares y con algunas pinturas que están en la zona del Tandil. Acá tenemos cuevas muy grandes, la cueva de los espíritus, que tiene 46 metros de profundidad, donde hay figuras antropomórficas. Otras cuevas más altas, como cerca del Tres Picos, o de los cerros más altos, los 5 picos más altos del cordón serrano de Ventana, que muchas tienen que ver con la danza, por ejemplo, nosotros decimos del Verá Ranoaj, del baile del ñandú, en nuestra lengua original, que después, bueno, otros pueblos vecinos lo han copiado y se lo han apropiado, como han copiado el uso de boleadora, como han copiado el uso del toldo, aunque no hasta y de palabras que lo han tomado como propias, que eran pueblos, digamos, venidos trasandinos de Chile, donde no hay ñandú en Chile, no hay jaguares en Chile. Las marcas de las cuevas, la mayoría, a pesar de muchas que son antropomórficas, también hay de rastros de animales. Está marcado, no se sabe bien, los estudios son permanentes, no están concluidos, pero hay huellas bidígitas, que eso se cree que son por venados, que acá abundaba antes el venado de la Pampa, el ciervo de los pantanos, había, hasta no hace mucho, en Montehermoso, cercano acá había. También huellas tridígitas que representan a la pisada del ñandú, del verá, como decimos nosotros, o el choique, ¿no? En la lengua ranquel. Y no nos olvidemos que muy cercano acá tenemos al sitio arqueológico Arroyo Seco 2, en desarrollo, donde tenemos rastros humanos de 14.500 años de antigüedad. O sea, hay una relación permanente con el tránsito humano histórico de acá, que no tiene nada que ver con nuestros pueblos venidos de otras latitudes, digamos, ni patagónicas, ni cordilleranas, ni norteñas. O sea, nuestro territorio era nuestro, el pueblo ranquel para mí es una continuación del pueblo querandí, o un gentilicio distinto, llamarlo, son distintas lenguas, por ejemplo, también fuimos llamados puelches, fuimos llamados pampas, caguaneros, algarroberos,
tantas formas, que digamos que en definitiva son todos rótulos, pero que ninguno nos identifica como pueblo étnico. No es lo mismo un Diujet o un Ranquel del cordillerano, por decirlo de una manera. Entonces cuando vienen los registros de los padres jesuitas, que están hasta el año 1753, perdón, que es cuando asolan y acaban con la reducción de los indios pampa del río Salado, ya estaban prácticamente la lengua muy mezclada, ya muy contaminada con la quenaquena, la lengua patagónica, que era nueva en la región. Y bueno, eso lo registra el Robert Lehmann-Nietzsche, hace un trabajo final que lo identifica así como un grupo distinto, que es el idioma chechejet, del grupo lingüístico Jet de la Pampa Argentina, que ahí nos engloba como la lengua originaria de los pueblos ranqueles también. Que la lengua originaria se dan cuenta por los nombres, por los apellidos y por las palabras, y hay una cosa que era la lengua de los Diujet, la lengua de los Talujet y la lengua de los Chechejet era común, por cuestiones del génesis de modos desarrollos llamados Napostá, que son los desarrollos que nos llevan a los refugios, justamente a las cuevas que tienen pinturas rupestres, que hay trabajos también digamos, grabados en piedra, muy poco, pero se encuentran algunos. Se han encontrado piedras talladas, trabajadas, hay menires, piedras paradas, que eso, o sea, el registro es idéntico al valle a la Pampa de Achala, que es el camino que marcaron Yunuk y su gente como génesis de su pueblo. La Pampa de Achala era donde se unía el río segundo, Yanaé, y el río tercero, Talamuchitá. Entonces, para usar una referencia de dónde se distribuye el pueblo, se marcó con piedras paradas, con menires, que a la vez también se relaciona con Cerro la Ventana o Casuatí, en nuestra lengua, que también hay piedras paradas en distintos puntos que marcan referencia o senderos o caminos. No tienen relaciones astronómicas, sino que tienen relaciones más bien posicionales con el sol o de senderos, de camino, de guía. Ningún arqueólogo supo aún discernir o definir o identificar el uso real de las piedras. Curamalal es una deformación de nuestra palabra, hay un cordón llamado Curamalal, donde hay muchas piedras, donde está la famosa Gruta de los Espíritus, que también es una deformación nuestra. Yo creo que por los archivos y por las confusiones históricas y los procesos históricos de este país, yo pienso que parte de la historia se tapó por cuestiones políticas. Hasta la caída de Perón es la última, por ejemplo, en 1955, el bombardeo de la plaza, ahí ha destrozado o ha ocultado muchos reclamos de los querandíes, que hasta esa fecha están registrados, es cuestión de investigarlo, nadie lo busca. Y bueno, entonces al disociar al Ranquel con el querandí nos condiciona a los antiguos estudios que nos imponían el límite del río Salado al sur, pero que no conocían el país, no conocían más abajo. Entonces es una estupidez decir que más abajo, hasta ahí llegaban ellos. Luego de escuchar las investigaciones de Sergio Smith, comienza a asomar una luz sobre la oculta historia de nuestros orígenes. Pero también se plantean nuevas preguntas. ¿Hay un origen común? ¿Qué pasó con esos ancestros? ¿Por qué hoy nos conocemos con otra denominación? En el próximo capítulo vamos a escuchar otras de nuestras leyendas y poco a poco iremos, a lo largo de este programa, revelando los testimonios y la documentación que pueden contestar estas incógnitas.